¿Se me escucha? ¿Estamos grabando? Perfecto. Bien, entonces, ahí estábamos viendo un poco, ¿sí? En el primer encuentro, con sus dos partes, la presencial y la virtual, habíamos estado viendo esto un poco, bueno, de qué formas aproximarnos a lo que es el análisis de los fenómenos científicos, las distintas perspectivas y demás. Y en este la idea era poder ir profundizando o puntualizando un poco más la cuestión de los objetos de estudio, ¿sí? Más que, sí, qué es un objeto de estudio, qué formas de, qué tipos de fenómenos podemos ir viendo y qué características tiene esto, que parece ser que es algo fácilmente identificable, pero en realidad tiene un montón de matices y cuestiones que también está bueno ir teniendo en cuenta y poder ir problematizando. Yo quería arrancar retomando un par de textos que están ahí también en el Drive, que no sé si tienen el link a mano, si lo terminamos compartiendo, pero por las dudas se puede siempre actualizar, que tienen que ver un poco, a ver, son cuestiones que ustedes ya las trabajamos con los chicos que están en los primeros años de enfermería y que por ahí para los chicos que están recién arrancando las carreras, es como más novedoso, ustedes ya lo han superado, pero me parece que son textos que están interesantes para pensar esta forma de cómo tradicionalmente desde la medicina, desde la ciencia médica, la biomedicina, se ha visto o se ha abordado los fenómenos con los que se trabaja, ¿sí? Y cómo esa mirada acerca de estos fenómenos tiende a condicionar un poco el análisis que se hace de esas mismas cuestiones. Los dos textos que hay son uno de, en realidad son aportes que tienen que ver un poco más desde el lado de la antropología, para problematizar precisamente estas formas de las cuestiones culturales y de cómo se aprende a mirar este tipo de cuestiones, ¿sí? El primero es de dos antropólogos, Nancy Shepherd Hughes y el señor Locke, que siempre lo menciono segundo porque Shepherd Hughes es bastante más conocida, más interesante el trabajo. El primero de esos textos tiene un poco que ver, a ver, como una crítica a esta concepción tradicional de la biomedicina que tiende a la reducción biologicista, como para problematizar de qué manera, a ver, lo que hablan del legado cartesiano, esta cuestión de la separación entre cuerpo y mente, alma, espíritu, o como se lo quiere ir problematizando, desde la medicina se ha tendido a pensar al cuerpo como una entidad única, ahistórica, pensando siempre las cuestiones biológicas, que de esa manera no se ha problematizado esto de que el cuerpo, ¿sí?, es mucho más que solo cuerpo, ¿sí? No es solamente un aspecto biológico. Y entonces ahí los autores lo que hablan es de la existencia de tres tipos de cuerpos, ¿sí?, que los menciono nomás, si quieren leer el texto, a mí particularmente el texto me gusta mucho, no vamos a problematizar, a profundizar demasiado porque estaríamos horas hablando de cada una de estas cuestiones, que tienen que ver con cuerpos que conviven, que en realidad el cuerpo es una multiplicidad de dimensiones y entidades que se superponen, ¿sí?, que exceden solamente la cuestión biológica, fisiológica o demás, que hablan del cuerpo individual, haciendo referencia muchas veces a las cuestiones que tienen que ver con la representación del propio, la representación, la vivencia, la experiencia del propio cuerpo, el cuerpo social, que tiene que ver con estas cuestiones, bueno, de pensar cómo como sociedades pensamos a lo que es el cuerpo, pero también cómo nos pensamos en tanto cuerpo social, ¿sí?, con una ida y vuelta a las metáforas que usamos y demás, y la cuestión del cuerpo político para pensar también que los cuerpos no son naturales, sino que son producto también de ciertas constricciones, limitaciones o reglamentaciones sociales, ¿sí?, políticas, digo. Por ejemplo, esta cuestión de la vigilancia de los cuerpos y demás tiene que ver más con la idea de biopoder. Y entonces, para problematizar esto, decir, bueno, ¿sí?, la medicina, cómo construye sus objetos, estos autores nos permiten, como les digo, pensar algunas pistas como para ir viendo esta cuestión del cuerpo y cómo vemos los fenómenos que tienen que ver con estas cuestiones. El segundo de los aportes, así como ven, súper rápido, súper no me sale, conciso, para no, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no hablar de más, es el de Byron Wood, ¿sí?, también, que es un texto que tiene que ver, que se llama precisamente cómo la medicina construye sus objetos, y es muy interesante porque es un trabajo, ¿sí?, de Wood en tanto profesor universitario, que trabaja con estudiantes de medicina. Entonces piensa un poco también la cuestión de cómo la formación de los
médicos, podemos pensar un poco también en escala más amplia, los profesionales de la salud, implica el aprendizaje de una forma de ver la realidad específica, ¿sí? Entonces ahí habla de una forma de ver a los sujetos, ¿sí? Que muchas veces es interesante porque uno cuando piensa, dice, bueno, ¿con quiénes se trabaja? Son sujetos, pero en realidad muchas veces se los tiende a objetivizar o a desubjetivizar, y se construye a las personas en tanto enfermos, ¿sí? En tanto personas que tienen entidades que tienen una carencia, algo que hay que resolver, y que sistemáticamente tiende a dejar de lado las cuestiones vivenciales, ¿sí? Entonces, lo interesante de este texto es que analiza un poco cómo es el proceso de formación de los profesionales de la salud, de aprendizaje, ¿sí? De formación profesional, cómo implica una serie de cuestiones que tienen que ver con actividades que ahí denomina como el ver, el escribir y el hablar, que apuntan a esta cuestión de competencias específicas, un ver o una mirada que tiene que ver con una mirada más centrada en lo biológico como causa fundamental de la enfermedad, el escribir como técnicas que también reducen la interacción entre profesionales de la salud y sí, personas, enfermos y demás, a una recolección de datos también medibles, mesurables, y la construcción de historias clínicas, la cuestión del hablar como una dinámica que, dice, muchas veces durante la formación los estudiantes aprenden a hablar, no con la gente, no con los enfermos, no con quienes tienen que atender, sino una práctica performática, ¿sí? Vinculada a la presentación de casos, ¿sí? Al demostrar que se sabe como una forma de ir asegurando asegurando superar las instancias evaluativas. ¿Sí? Entonces, plantea Good, que, como les digo, es un texto interesante porque lo hace desde su propio rol docente, dice, bueno, ¿cómo estamos formando a estos profesionales y de qué manera les estamos enseñando a ver la realidad? Entonces lo que propone es decir, bueno, tenemos que meter esta cuestión de la vinculación con el medio, la cuestión de de lo social, de la vivencia, como fundamental para entender también el proceso de salud y enfermedad de atención, ¿sí? Y esto me parece que servía de disparador o puente para pensar esta cuestión del objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué es el objeto de estudio? Y acá ya nos ponemos un poco más con las cuestiones de investigación. Los objetos de estudio, ¿sí? Si lo tuviéramos que definir así a grandes rasgos, uno, y medio desde el sentido común, decimos es aquello que estudiamos, ¿sí? El nombre objeto de estudio como que da la idea de es eso que estudiamos, ¿sí? Sin embargo, eso que estudiamos, hay como ha habido una gran discusión epistemológica y que ya está zanjada y que podemos avanzar con seguridad, como dice ahí este fragmento de Bourdieu, que plantea que la investigación científica se organiza, se estructura en torno a objetos construidos, ¿sí? Esta idea es fundamental. La idea de que los objetos son construidos, que no tienen nada en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua. Acá cuando habla de percepción ingenua está hablando de una idea que Bourdieu desarrolla un montón acerca de las cuestiones del sentido común, ¿sí? Lo que plantea acá en esta frase, que me parece que es súper interesante, es esto de que los objetos de estudio son construcciones, ¿sí? Son armados, son delimitaciones que hace el investigador, ¿sí? Que no tienen que ver, a ver, no es que no tienen que ver, pero que no existen en algún punto más allá de la construcción que hace el investigador. ¿Sí? Hay dinámicas, fenómenos y procesos sociales que existen, ¿sí? Eso estamos seguros, pero no son objetos de estudio, ¿sí? Sino que el objeto de estudio es una construcción que hace el investigador para responder una serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la pobreza es un fenómeno que existe, podemos delimitar, nominalizar, tratar de definir, ¿sí? Pero la pobreza en sí no es un objeto de estudio, es una condición social. Para yo yo lo convierto, ¿sí? A ese objeto de estudio, o puedo pasar
de un tema a un objeto de estudio haciendo un proceso, ¿sí? Que planteamos siempre como flechitas, ¿sí? Existen los temas, me siguen hasta acá, esta cuestión de los fenómenos sociales. Podemos reconocer, los podemos reconocer a simple vista, a través de esta percepción ingenua, como dice ahí la cita. Son cosas que son, ¿sí? Esos temas no necesariamente los puedo investigar o no, pero lo que sí puede llegar a surgir en base a mi propia experiencia, al conocimiento que vamos generando, también a cuestiones desde el sentido común, es el hecho de que nos generen preguntas, ¿sí? Hay situaciones que nos generan preguntas, ¿sí? Y es interesante porque estas preguntas son o son esencialmente subjetivas, ¿sí? No a todos nos surgen las mismas preguntas ante las mismas situaciones. Ni siquiera a todos nos surgen las mismas preguntas ante los mismos temas, ¿sí? Algunos nos interesan más ciertas cuestiones y preguntamos por un lado, por cuestiones más históricas, más sociales, otros le llama más la atención las cuestiones biológicas, no sé, digo, a ver, nuestra experiencia del mundo es súper amplia, súper diversa, súper compleja, ¿sí? Sin embargo, no todos los temas los estudiamos. ¿Por qué? Porque no de todos los temas, no de todos los fenómenos, se nos plantean preguntas, ¿sí? Y acá hay un paso que es como clave, ¿sí? ¿En base a qué yo respondo estas preguntas? ¿Sí? Y acá se abren como dos caminos. Puedo responder las preguntas en base a lo que yo ya sé, o a lo que me parece, ¿sí? Y en ese sentido, estamos trabajando desde el sentido común, ¿sí? Lo que Bourdieu habla de sociología espontánea, ¿sí? Que es como un análisis una respuesta, construcción de conocimiento en base a mi propia experiencia, mi propia vivencia, ¿sí? Sin embargo, decíamos, hay otro camino, que es el camino de la investigación científica. ¿Cómo respondemos esas preguntas desde la investigación científica? En base a evidencia, ¿sí? No en base a lo que a mí me parece, sino en base a una evidencia que me permita sustentar una respuesta. Yo respondo, planteo una pregunta, planteo una respuesta, y esa respuesta está o debe estar sustentada en evidencia, basada en algo que a mí me permita afirmar que lo que yo estoy planteando es válido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos estas preguntas, es que volvemos al tema un problema, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que muchas veces la palabra problema es paradójicamente problemática? Porque entre los múltiples sentidos y significados que le damos, tienen como esta doble acepción, ¿sí? Y que particularmente con la cuestión de la investigación y acción participativa, ahí es como que esos dos significados se mezclaban, ¿sí? Cuando hablamos en epistemología, de la cuestión de la investigación de un problema de investigación, ¿sí? Son preguntas que yo quiero responder, ¿sí? Son preguntas sobre un tema que yo quiero responder, que quiero resolver, ¿sí? No hablamos de un problema real, no hablamos de, no sé, se me rompió el auto y tengo que arreglarlo y eso es un problema, o me quedé, o salí a sacar la basura y se me cerró la puerta y me quedé, que son problemas reales, ¿sí? Cuando hablamos de problema de investigación hablamos de un problema epistemológico. Y que lo que veíamos el otro día con la cuestión de la investigación y acción participativa es esto que un poco se mezcla, porque las preguntas problema surgen de problemas reales de la comunidad que queremos resolver, o que la propia comunidad busca o considera importante resolver. Entonces planteamos, no sé, esta cuestión de los consumos problemáticos. Son un problema en doble sentido. Por un lado, porque hay gente que la está pasando mal, ¿sí? Que tiene problemas y familias y demás, y otro lado es, a ver, que tenemos un problema en sentido social, en ese aspecto, y por otro lado un problema en sentido epistemológico. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué factores influyen? ¿Cuáles son las sustancias más consumidas? ¿En qué contexto? ¿Cómo es la familia? Todas esas preguntas, que son preguntas de investigación, que se conjugan con un problema real, ¿sí? Y acá es donde aparece, o como llegamos, a la construcción del objeto de estudio, ¿sí? Decíamos entonces que un tema pasa a ser, o se convierte en un objeto de estudio, a partir de la
de las preguntas problema. El hecho de esto de que el tema nos genera preguntas. Esas preguntas las problematizamos y en base a eso vamos construyendo el objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio en el fondo? ¿Sí? Es un recorte de la realidad que nosotros delimitamos para responder las preguntas. ¿Sí? Hay muchas, no me sale la palabra, sí, como analogías, metáforas acerca de lo que es el recorte del objeto de estudio. ¿Sí? Por eso es que decimos que el objeto de estudio es una construcción, porque los objetos de estudio no existen, sino que es parte de la mirada nuestra, de dónde hacemos foco, ¿sí? Para responder las preguntas. Entonces, por ahí delimitamos dentro de una comunidad, ¿sí? O delimitamos dentro de un grupo etario, o delimitamos algún tipo de consumo, ¿sí? No sé, o alguna dinámica, ¿sí? En ese sentido, nosotros estamos mirando un pedacito de la realidad. Y entonces, sabemos que ese pedacito de la realidad que estamos mirando, lo estamos de alguna manera recortando, delimitando, ¿sí? Que no vamos a analizar toda la realidad de todo el barrio, de toda la situación, de todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Sino que nosotros estamos mirando un pedazo de esa realidad para responder las preguntas, ¿sí? Que de nuevo, ¿se acuerdan que decíamos desde la semana pasada, no, de la anterior? Sin preguntas no vamos a ningún lugar. Necesitamos tener preguntas, necesitamos tener motivación para después poder ordenar y tratar de dar respuesta a estas cuestiones. Entonces acá, como para ya cerrar esta primera parte, eh, cuestiones o características que tienen los objetos de estudio y que son importantes de tener en cuenta. Por un lado, es que los objetos de estudio son siempre parciales, ¿sí? No hay un objeto de estudio que pueda coincidir con toda la realidad. Acá me estoy yendo un poco por las ramas, pero capaz que alguien me puede hacer recordar, pero puede ser que hay un cuento de Borges que habla sobre el tema de la relación entre los mapas y la realidad, y que, no sé, alguien empecinado en hacer un mapa que sea muy fiel a la realidad, termina siendo un mapa que es del tamaño del propio país en el cual está, el mapa. Entonces el mapa pierde su función de mapa porque termina correspondiendo con la propia geografía que busca representar. En algún punto tiene que ver con eso, ¿sí? El objeto de estudio es un recorte, es parcial, ¿sí? Porque claramente para poder llegar a una conclusión en un tiempo relativamente, que no nos lleve toda la vida, en un tiempo relativamente realizable, que lo podamos comprender, que podamos sacar conclusiones, que podamos comunicar esas conclusiones, tiene que ser parcial, ¿sí? Es subjetivo en el hecho esto de que las preguntas siempre son subjetivas, ¿sí? No implica que la subjetividad del método de estudio le quite validez, ¿sí? Muchas veces este reconocimiento, hay peleas epistemológicas de 150 años detrás de esta afirmación. Muchas veces, ¿sí? La ciencia en su vocación de objetividad busca borrar la tarea del investigador, ¿sí? Y entonces acá puede que haya un problema porque si nosotros borramos, ¿sí? de lo que hacemos, el rol o la posición de los investigadores, lo que pasa es que puede haber apreciaciones que son subjetivas que las convertimos en objetivas. Y parece que son parte de la realidad y que no son parte de nuestra mirada. El reconocimiento de que el objeto de estudio es una construcción subjetiva nos permite decir, bueno, yo estoy planteando esta mirada, para mí estas son las cuestiones problemáticas, ¿sí? Y si explicitamos bien cómo es que construimos ese objeto de estudio, también se vuelve, como que aumenta su inteligibilidad, ¿sí? Es subjetivo, pero explicitamos las cuestiones en las cuales existe subjetividad, ¿sí? Entonces en ese sentido se vuelve más objetivo, ¿sí? Mucho más objetivo que alguna aproximación que buscando ser totalmente objetiva naturaliza cuestiones subjetivas, ¿sí? Y acá el último concepto, la última idea que hay que plantear es la idea del foco, ¿sí? Que muchas veces cuando hablamos del objeto de estudio hablamos de recorte, de delimitación, ¿sí? Y si pensamos el sentido de los términos de recorte y delimitación, parece que es como que nosotros separamos
esa porción de la realidad del resto. ¿Sí? Como si fuera la torta, cortamos la porción y me la llevo. ¿Sí? Cuando en realidad un término más, no me sale la palabra, más preciso, ahí está, sería la cuestión de que uno hace foco. ¿Sí? Dentro de toda la, no sé, como si tuviéramos una foto grande y hacemos zoom en una parte para poder ver mejor qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Tiene que ver con esa idea, ¿sí? Poder mirar mejor, en detalle, en profundidad, lo que pasa en una situación, pero sin desconocer que esa situación que nosotros estamos mirando, a su vez está vinculada a un montón de cuestiones, ¿sí? De las cuales somos conscientes o no, ¿sí? Porque hay cuestiones que uno dice, claramente yo soy consciente de que hay cosas que estoy dejando fuera, y otras cosas que no, ¿sí? Entonces, en ese sentido está bueno decir, los objetos de estudio son construcciones, son elementos analíticos, construcciones analíticas, cosas que los investigadores hacemos para responder las preguntas. Y en ese sentido, para poder responder las preguntas, tenemos que hacer un recorte, porque no podemos abordar toda la realidad, ¿sí? Este recorte viene de la cuestión de las preguntas-problemas, aquellas cuestiones que a mí me motivan a trabajar con ciertas temáticas, ciertas cuestiones, y entonces hago este recorte, construyo este objeto de estudio, reconozco su parcialidad, su subjetividad, pero es la forma en la cual uno puede decir, efectivamente, yo puedo abordar un fenómeno, un proceso, y construir un conocimiento que sea inteligible, ¿sí? Que otros puedan dar cuenta y que puedan entender qué es lo que está pasando en base a la evidencia que yo recolecté y analicé para responder las preguntas. ¿Sí? ¿Seguís vos? Hacemos cambios, pero reactivar el audio, como voy haciendo distintas cosas. Bueno, bueno, buenas, que yo no saludé, por ahí algunos que se fueron sumando después. Siéntanse libres de intervenir siempre que lo quieran, no sé, o por chat, o abrir el micrófono, no hay ningún problema con eso, como de recordatorio. Otras, por ahí pensábamos también que en este proceso que implica la construcción de un objeto de estudio, también hay otras cuestiones que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, la cuestión de la relevancia, ¿no? Si pasas. Porque no lo estoy manejando. La relevancia que tiene, en un sentido general, la problemática, como decimos pensándola como el tema, y el objeto de estudio que yo estoy construyendo. ¿Por qué decimos que es importante esto? A ver, y también es subjetivo y depende de un montón de otros factores que es relevante y que no, ¿no? Porque, bueno, para mí, obviamente, siempre mi objeto de estudio va a ser relevante, si no, ¿para qué me voy a poner a hacerlo? Pero ahí también está bueno considerar, quizás esto un poco lo vamos a ir trabajando un poquito mejor en el encuentro presencial, por ahí pensando en cómo se ven estas cosas en la investigación cuantitativa, cualitativa y en la investigación-acción, que el sentido de relevancia, bueno, la investigación-acción, lo relevante es el problema que la comunidad planteó como un problema a ser resuelto. En el caso de la investigación cualitativa, bueno, podrá tener que ver, en la cual y la cuanti en realidad se lo comparten, podrá tener que ver con, sí, alguna problemática que se plantee como relevante a nivel del sentido común, si se quiere, porque se ve que es un tema o que está de moda, por decirlo de alguna manera, o porque por cómo viene avanzando la ciencia es mejor o es pertinente en este momento del avance científico empezar a poner el foco en estas cosas porque todo esto ya se estudió, y a veces tampoco es menor en el caso, digamos, lo que proponen los mismos organismos, ¿no? Acá también decimos, bueno, hay el tema de las líneas, hay líneas que se plantean porque son tópicos o problemas a nivel general que son relevantes de tener en cuenta considerando nuestro contexto local. Entonces, a veces también cuando uno piensa, no sé, en organismos como CONICET y demás, que hay líneas o temas que son estratégicos, que también se ponderan, e incluso a veces tienen prioridad respecto del financiamiento,
porque son problemas que se consideran más importantes, muy entre comillas, pero de ser investigados o con mayor, no frecuencia, pero sí más rápidamente, como le vamos a dar prioridad. Entonces, ahí uno tiene en cuenta un montón de cuestiones, y es muchas veces cuestión de jerarquizar, ¿no? Considerando estos factores, bueno, el organismo o una institución me propone determinadas problemáticas, mis propios intereses, los problemas que yo veo desde la unidad sanitaria, todo eso uno decide. Como este objeto lo construimos, en esa construcción uno toma la decisión de qué es lo que considera más importante al momento de elaborar el objeto de estudio. Y otra cuestión, no menor, que es la cuestión de la viabilidad o de la factibilidad. Por ejemplo, lo que decía Joaco respecto, bueno, la idea es que no estemos toda una vida con una única cosa. Entonces, también depende mucho del el recorte o esta construcción del objeto de estudio en el marco de qué lo estamos haciendo. Digamos, un proyecto de investigación tiene una cierta continuidad en el tiempo que favorece que uno por ahí pueda abarcar más que si es un objeto de estudio que estoy recortando para en una investigación preliminar que voy a presentar en un congreso. Entonces también, o yendo a casos más concretos, cuando tenemos que presentar en un seminario, o cuando tenemos ahí algo bien específico y tenemos una fecha de entrega no muy lejana casi siempre, bueno, no me voy a poner a hacer una super investigación porque necesito recortar un objeto que yo pueda llevar adelante o que pueda abordar en el tiempo que tengo. El tiempo nunca es una cosa menor, porque a veces somos re ambiciosos y tenemos una idea genial, pero pasa que decimos, bueno, ¿y esto lo puedo hacer en 5 años? Y yo sola, o también pensar, bueno, soy un equipo, bueno, si tengo un equipo, ahí quizás pueda cambiar la cosa. Todo lo que es el recursos económicos y recurso humano, también lo tengo que tener en cuenta al momento de construir este objeto de estudio. Esto, si tenemos financiamiento, no tenemos financiamiento, necesitamos tecnología, necesitamos mucho recurso humano, poco recurso humano, todo eso nos va a ayudar en esta construcción o en esta delimitación del objeto de estudio. Para cerrar un poco con esta idea de la construcción del objeto, les queríamos compartir un poco también esta cita de Paul Lacombe, que es un historiador de ya hace muchos años, que dice: pero la infinita diversidad de los fenómenos no arroja sino incertidumbre y duda en el espíritu vacío de toda concepción. Precisamente, observar es no mirar todo con una ojeada vagamente atenta y expectante. Es concentrar la vista sobre ciertas regiones o sobre ciertos aspectos en virtud de un principio de eliminación y elección, indispensable ante la enorme multiplicidad de los fenómenos. Por ahí es un poco intrincada la redacción porque es una traducción del francés, pero queríamos resaltar esta idea, ¿no? De muchas veces, a veces nos pasa que tenemos los datos y después nos preguntamos, si tenemos datos, cosas, decimos, bueno, a ver, y con esto, ¿cómo lo investigo? Y en realidad, el proceso arranca por otro lado. Necesitamos ir a ese terreno, ir a esa realidad con las preguntas, ir con un cierto foco, esto del principio de eliminación y elección, hay que seleccionar, hay que focalizar, porque el camino inverso después hace que tengamos ahí cortocircuitos respecto de cómo avanzar. Cuando, esto que decíamos, bueno, no es tener los datos y bueno, después veo qué pinta con esto. Es un proceso, digamos, para que sea exitoso y que sea coherente respecto de todas sus etapas, tiene que arrancar ya aproximándose a la realidad con preguntas, ¿no? Como que sería buenísimo, ¿no? Sentarse y mirar y que llegue la inspiración y que el problema venga y estudiame. Bueno, eso no ocurre. Nuestro rol es muchísimo más activo que eso.
Sí, pasar a la siguiente. Bien, después, sí, estamos viendo eso, sí, está bien. Respecto de los objetivos, disculpe que estamos yendo como así rapidito, queremos como que entren las ideas centrales en el encuentro de hoy y después ya iremos profundizando en el del jueves próximo. Respecto de los objetivos, también suelen ser un punto problemático a veces cuando estamos arrancando una investigación, y sobre todo si son nuestros primeros pasos en investigación, porque sabemos que son importantes, ya la palabra objetivo nos da esa idea, pero nos encontramos con que tienen que tener ciertas características, a veces incluso se nos ponen limitaciones o restricciones respecto de la cantidad de objetivos, y tenemos esta división entre objetivos general y objetivos específicos, que es bastante clásica, y que a veces no tenemos muy en claro qué es lo que se espera que vaya en cada uno, ¿no? Cuando hablamos de objetivo general, estamos pensando, como dice ahí la diapo, es el fin último que queremos alcanzar. Es como, bueno, ya que hoy trajimos cuestiones literarias, como el texto de Galeano es la utopía, ¿no? Es ahí en el horizonte, puede que no se llegue a cumplir, es como siempre se tiende a ese objetivo, es nuestra guía, es nuestro motor, y es ese fin último. Los objetivos específicos, que son un poco, justamente como su nombre lo dice, son más concretos, más palpables, son más en número, digamos, que los objetivos generales, que no necesariamente tiene que haber uno solo, puede haber más de uno, son justamente los límites de la investigación. Los objetivos nos delimitan y son la base que nos va a ir guiando. Es fundamental que tengamos bien planteados los objetivos y que los tengamos claros, porque después, cuando uno se va metiendo cada vez más en la investigación, ya cuando empezamos a hacer la revisión de antecedentes, empezamos a aplicar las técnicas de recolección de datos, a veces nos abrumamos o nos enamoramos de la cantidad de cosas que vemos que se pueden hacer, y los objetivos quedan ahí como, recordá que que vos querías analizar esto, y uno se encantó con otra cosa y fue por otro lado, que a veces puede ser, bueno, esto lo dejo para otro momento, pero es muy importante que los tengamos en cuenta, volver, cuando ya sentimos que, o a veces nos trabamos en la investigación, o sentimos que no sabemos hacia dónde va, siempre hay que volver a los objetivos. De hecho, yo me acuerdo que literalmente cuando estaba arrancando con la tesis, los tenía pegados, tenía por un lado pegados los objetivos en la pared y los conceptos fundamentales del marco teórico, así estaba de quemada en ese momento. Entonces todo para no olvidarme hacia dónde voy, para que en esta investigación, bueno, si yo lo que me propuse, lo que es factible de hacer y lo que yo elaboré en mi plan de acción es esto. Cuestiones también importantes respecto de los objetivos, cuestiones o cosas que no son los objetivos, que también solemos caer mucho en eso, sobre todo cuando estamos recién arrancando. Los objetivos no son conceptos instrumentales. Esta idea de conceptos instrumentales la emplea mucho Diana Cusi, que en realidad refiere a lo que nosotros entendemos como marco teórico, ¿no? Los conceptos instrumentales que nos resultan operativos en el abordaje que decidamos hacer de acuerdo con nuestro marco teórico. Entonces, esos conceptos no van ahí, digamos, no van en esa parte de la elaboración, digamos, del plan, el plan de investigación, el proyecto, lo que estemos redactando en ese momento. Y tampoco son, y este sí que solemos hacerlo, caemos siempre en ese error, no son pasos metodológicos. Es decir, no puede ser un objetivo realizar entrevistas, porque realizar entrevistas es en todo caso una técnica de recolección de datos que yo voy a emplear, pero no es mi meta. Cuando uno se plantea el objetivo como esto que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero alcanzar no es la entrevista la necesito como instrumento para poder obtener otros datos. Entonces, estos objetivos son la guía, tenemos que recordar. Entonces, no puede guiar mi investigación a hacer una investigación o armar un inventario de tal cosa, no, eso es
un paso metodológico o una etapa metodológica que la voy a desarrollar, buenísimo, y está bueno que lo explique, pero no en esta sección, digamos, que responde a los objetivos. En el encuentro que viene vamos a trabajar un poco esta cuestión porque a veces uno dice, y obvio que no es, hacer una entrevista no es un objetivo, pero a veces hay cuestiones metodológicas que no son tan evidentes cuando aparecen como formuladas como objetivos, sobre todo consideración de variables, a veces, bueno, analizar tal cuestión teniendo en cuenta tales variables. Y ahí también estamos hablando de metodología. Y hay que ver bien si es un objetivo de investigación o si es otra cosa. La vamos a ver un poco mejor en el encuentro que viene. Sí. Hago una última aclaración con el tema de los objetivos, que por ahí un concepto que a mí me ayuda a pensarlos es la cuestión de metas de conocimiento, ¿sí? Actividades que yo tengo que realizar para lograr conocer lo que quiero conocer. ¿Sí? Que por ahí esta cuestión tiene que ver con el conocimiento, no con los medios para llegar al conocimiento, ni con los conceptos que yo necesito, sino qué cosas quiero conocer. ¿Sí? Que en algún punto, por eso se vinculan mucho los objetivos con las preguntas. Las preguntas son estas cosas, las cosas que quiero conocer, las planteo como preguntas, y después las preguntas, por eso también es que son tan importantes, porque sirven para construir los objetivos. ¿Sí? Bien, fin de la intervención. Que acá cada intervención cuesta estar tic, 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 tipo un panel de un avión, parece. Bueno, y por último, algunas cuestiones que quienes ya vienen laburando en investigación son cuestiones obvias, pero bueno, como tenemos una audiencia heterogénea, no está de más por ahí aclararlo. Catalina Weinerman también, que tiene textos muy interesantes respecto, bueno, de investigación, y también nos gusta mucho lo que plantea sobre los objetivos. Dice que tampoco tienen que ser tantos, ella considera que ya 7 son muchos objetivos. También la sugerencia de que uno no los numere, porque a veces también la cuestión de la numeración da una idea a veces de jerarquía que quizás no es tal. Y también, y en esto yo soy particularmente hincha por los gajes del oficio, los verbos que elegimos. Hay algunos verbos que son medio comodín, que son los que usamos siempre, y está bien porque los objetivos generales muchas veces necesitamos el analizar, estudiar, examinar, indagar, pero a veces también somos medio vagos y podemos pensar un poquito mejor algunos objetivos, sobre todo los específicos, y también tratar de, no sé, hay algunos que son como establecer o determinar, que en realidad cuando uno ve bien el sentido de esos términos, no estamos estableciendo ni determinando, sino que estamos describiendo o estamos clasificando. Bueno, eso también, eso me olvidé de subirlo al Drive, pero tenemos ahí unas listitas de acuerdo con esto, como Joco planteaba recién el tema de las metas de conocimiento. Bueno, quizás dependiendo de la operación cognitiva que queremos llevar adelante con estas metas de conocimiento, hay algunos verbos que son más apropiados que otros. Y es un laburito. A veces yo lo que les suelo sugerir también a los estudiantes es que escriban como salgan y después empiecen a pulir bien, pensar bien cuál es la acción que yo quiero llevar. Si todo es analizar, todo más o menos va dentro del campo semántico del análisis, pero qué acción específica quiero llevar a cabo, eso también está bueno ir delimitándolo con mayor rigurosidad, ¿no? Sí, pasa. Y por último, a una velocidad increíble, tenemos esta sección que, bueno, sabemos que por ahí en diferentes áreas tienen distintas denominaciones. No sé si ustedes la conocen como estado de la cuestión, está estado del arte, también es otra de las más conocidas, o revisión de antecedentes o antecedentes, que justamente este momento es como sección dentro de un proyecto, o de un plan, o de una tesis, pero también obviamente como etapa de la investigación, tiene que ver con poder leer y examinar criteriosamente la bibliografía que hay vinculada con nuestro objeto de estudio.
que es momento crítico cuando uno recién está arrancando, es para mí de los momentos más tediosos porque llevan mucho tiempo de lectura. Más allá de que uno no lee con extrema atención todo lo que se encuentra, sino que hay uno hace los recursos de leer los abstracts, pero ya cuando uno a veces hace una preselección ya tiene un buen número de artículos que hay que leer, ni hablar de hoy en día que leemos todo en pantalla y también eso tiene cierta fuerza. Pero justamente es una etapa, por más que sea tediosa o que lleve tiempo, es, además de inevitable, fundamental. ¿Por qué? En primer lugar, nos permite justamente conocer cuáles de estas preguntas que nosotros nos planteamos en relación con un determinado tema, una problemática, un fenómeno, ya fueron respondidas. Es el clásico, bueno, a ver, tengo una super idea, pero ya hay un estudio sobre esto. Entonces, uno puede, en ese sentido, descartar esa super idea que tenía, o ver, bueno, pero este estudio se hizo en otro país, o hace 15 años, o, bueno, ver también cómo fueron respondidas esas preguntas, en qué contexto, porque no siempre, también, cuando los chicos recién están empezando a investigar, les decimos, no es que porque haya una investigación que tiene un nombre muy similar al tuyo, ya decís, listo, abandono porque esto ya lo hicieron. No, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Desde qué abordaje? Porque quizás es un problema similar, pero está abordado desde otra área disciplinar totalmente distinta, entonces tu mirada va a ser el aporte para el abordaje de ese problema, la cuestión local, si ese estudio se hizo acá o se hizo en otro país, o como decíamos, la cuestión temporal, y también ayuda, por supuesto, cuando uno está desorientado respecto de, bueno, me interesa este tema, pero no sé cómo puedo llegar a abordarlo, la revisión bibliográfica nos da pistas a saber de qué metodología usó esta gente, qué abordaje, fue por más lo cual y lo cuanti, o hicieron una investigación, acción. También a veces sirve, si querés pasar para el próximo, justamente para situarnos o ver cómo ocupamos lo que se llama como el nicho, ¿no? Este espacio vacío que nadie cubrió todavía con una investigación, que el mío, en su carácter de originalidad, lo va a ocupar. Como decíamos, bueno, puede ser el mismo problema, pero abordado desde otra perspectiva, en otro contexto geográfico, en otro contexto temporal, ya es otro trabajo, no es lo mismo, por más que no es el mismo problema, porque construimos un objeto distinto, con toda esa delimitación que hicimos. Y nos sitúa así, nos vincula también como comunidad científica esa proximidad que a veces asusta porque uno dice, estoy haciendo lo mismo, qué tan original es, si es que a veces también en algunos contextos se pondera mucho la cuestión de la originalidad. Pasa al que sigue. También, como decíamos hace un ratito, puede suceder que cuando de todos los objetivos que nosotros nos planteamos, la revisión bibliográfica, que también, bueno, en la investigación cualitativa uno está constantemente revisando la bibliografía, a veces puede implicar que repensemos alguna cuestión de los objetivos. Cuando vemos, decimos, bueno, todos van por este lado, bueno, puedo decidir que también quiero sumarme a ese grupo de estudios que abordan de esa manera tal objeto de estudio, o como todos van por ahí, yo quiero ir por allá. Entonces, puedo, en esa instancia de conocimiento, de ver qué están haciendo otros, me permite volver a pensar un poco qué es lo que quiero realmente hacer en función de los objetivos. Y por último, pero no menos importante, es el estado de la cuestión o el estado del arte como una especie como viene a saldar la deuda ética que tenemos en relación con la comunidad científica, porque obviamente lo que nosotros hacemos continúa una cadena de otros estudios que sin esos estudios previos probablemente nosotros no tengamos o cierta información o cierto conocimiento de abordajes. Entonces es importante reconocer, por supuesto, lo que otros han hecho para también dar ese reconocimiento y nosotros situarnos en esa cadena o en esa secuencia de lo que se viene trabajando.
solemos tener el problema, depende de los géneros que estemos trabajando. A ver, no es lo mismo en una tesis, que uno tiene más libertad en cuanto al espacio, pero a veces en los artículos nos pasa que, o en los artículos ni hablar en las ponencias, no hay mucho espacio para esto, y a veces queda, el estado del arte nos queda medio resumido a una lista de nombres, que bueno, es una cuestión también que es propia de los géneros, ¿no? No la podemos, tenemos cierta cantidad de palabras y vamos a ponderar el análisis antes que explicar todos los estudios previos. Pero bueno, también eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos géneros específicos de la investigación y cómo ir trabajando estas cuestiones. ¿Sedón? Bien, y ya como para ir cerrando, y pues ya estamos casi en hora, y para plantear alguna actividad para después trabajarla entre todos, el encuentro presencial siempre es como más rico en ese sentido. Lo que les proponemos es que para el próximo encuentro, ¿sí?, empecemos ya a trabajar de verdad, ¿sí?, no como ideas voladas, ¿sí?, sino poniéndonos y escribiendo, para empezar a delimitar nuestros objetos de estudio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo vayan a trabajar, ya sea en grupos o de forma individual, como se vayan viendo, es más, si hay alguno de ustedes que todavía no ha terminado de ver, pero saben que pueden llegar a tener inquietudes en común, o por los lugares en los que trabajan, o las temáticas que abordan y demás, los invitamos a que vayan haciendo esas conexiones, para pensar, ¿sí?, las preguntas de investigación. ¿Sí? ¿Sí? Este trabajito que decíamos, están los temas, estas cosas que nos llaman la atención. ¿Qué preguntas tenemos en relación con esos temas? ¿Sí? Y no quedarnos con una o dos preguntas, ¿sí?, sino hacer una lista. Sí. Ah, me pedías la palabra. Muchas. Todas las preguntas que se les ocurran, ¿sí? Ordenar tema, ¿sí?, y sobre ese tema, todas las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? Si son 3, 4, 5, 6, 17, 18, mejor, ¿sí? Porque también en algún punto, cuanto más preguntas vamos planteando, ¿sí?, es como que vieron que esta idea que una vez cuando la idea ya está en el papel, deja de estar en la cabeza y es más fácil de pensarla, más fácil de problematizarla, y así podemos ir viendo y podemos ir jerarquizando, ¿sí?, estas cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones metodológicas, más con las cuestiones teóricas, y a su vez también estas preguntas de investigación, aquellas que son igualmente preguntas de investigación, también tienen distintas jerarquías. Hay preguntas que corresponderían a los objetivos generales y otras preguntas que corresponden a los objetivos específicos, ¿sí? Entonces es muy importante esta cosa de que escriban, hagan estas listas de preguntas, que sean la mayor cantidad de preguntas que ustedes encuentren. Si llegan con 54 preguntas, bueno, nos ponemos a tratar de organizar, ver qué preguntas sí, qué preguntas no, ¿sí? Pero escríbanlas, hagan la listita, todas las que se les ocurran, y después, porque eso, ¿sí?, así como hay para los trabajos, bueno, como en realidad con muchas cosas en la vida, cuanto más trabajo previo, cuanto mejores cimientos hay, mejor, ¿sí? El estado de la cuestión es fundamental porque, como decía Anto, nos ayuda a pensarnos en relación con otros trabajos, con otra gente, y lo que se hizo, lo que no se hizo, y a su vez nos da un montón de bagaje para decir, yo no estoy solo en este camino tratando de responder estas cosas. Las preguntas de investigación sería como la otra pata, ¿sí? Esta cosa de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero responder? ¿Sí? Si tenemos bien trabajada la cuestión de las preguntas, la cuestión del estado de la cuestión, después el desarrollo del proceso, vamos a sentir que trabajamos sobre piso más firme, que no estamos haciendo agua, de que estoy haciendo cosas al medio tanteando y que salga lo que salga, ¿sí? Entonces, para la clase que viene, para el encuentro que viene, esta cuestión, ¿sí?, por grupos o de forma individual, dependiendo de cómo vayan a trabajar, lista de temas y todas las preguntas que se les ocurran en relación con esos temas. ¿Sí? Ahí volví a escribir los mails, creo que ya se los pasó igual, pero para que los recuerden. Algunos ya estuvieron mandando algunos trabajos que ya tienen pensados, porque también si ya tienen algo medio en marcha, muteate vos porque me estoy escuchando. Si tienen algún trabajo en marcha o alguna idea que está ahí en germen y bueno, me vendría bien plantear estas preguntas también, y por ahí si nos quieren mandar antes para que nosotros veamos si las podemos orientar mejor,
obviamente invitadísimos a enviarnos ahí a cualquiera de los correos, son nuestros correos. Nada más, a ver, no sé, Jan, si vos querías comentar algo más, alguna indicación o algo.